que abordó Lula en esta primera entrevista que da a la televisión brasileña, de la que vamos a hablar con la politóloga, doctora en Ciencias Políticas, Luciana Santana. ¿Cómo está, profesora? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Estoy bien. Muy buenos días, muchas gracias a usted por estar conectada desde Brasil con toda Latinoamérica a través de D-News para conversar precisamente de las palabras de Lula. ¿Cuáles han sido las reacciones y cuál es su opinión también respecto de ellas? Bueno, esta entrevista era mucho esperada, ¿no? Porque desde que pasó los asaltos ahí a la explanada de los ministerios en Brasil, de la Plaza de los Tres Poderes, tuvimos un intento solamente de dar respuesta, ¿no? Institucionales a esos atos, tanto por parte del gobierno federal como también por el judiciario en Brasil. Entonces, creo que esta entrevista ha sido importante para comprender mejor, ¿no? La dinámica del gobierno y lo que piensa Lula sobre los actos y también las estrategias que va a intentar imponerse ahí en los próximos días para buscar la tranquilidad en Brasil, para empezar de verdad, ¿no? El gobierno de Claro, Lula. claro. Y desde lo que dijo efectivamente, que usted decía, era una entrevista muy esperada para saber qué es lo que piensa y que también de alguna manera ayuda a profundizar respecto de la gravedad de los hechos. O sea, uno ve un asalto efectivamente a los tres poderes, ¿no es cierto? A los edificios de los tres poderes, ve destrucción, pero la sensación de un presidente diciendo yo pensé que era el inicio de un golpe de Estado es una frase muy fuerte. ¿De qué manera usted también le gustaría destacar cuáles son aquellas frases que más le llaman la atención respecto de cómo piensa y aborda Lula lo sucedido? Lula tiene una trayectoria política muy larga, ¿no? Entonces ha vivido la dictadura militar en Brasil y ahí tuvimos un golpe de Estado muy fuerte y que hasta hoy es muy temido, ¿no? En Brasil, ¿no? Entonces, en el momento que la gente desde la plaza de los tres poderes caminando, se pensaba que sería una manifestación normal, pero luego y muy rápidamente se asaltaron a todos los predios, se depredaron y todo, entonces creo que eso nunca hemos venido desde la redemocratización en Brasil, ¿no? Entonces que había ahí pelo menos un intento de pensar que la institucionalidad iba a ser mantida, ¿no? Entonces había ahí por algunos momentos, algunas horas, era intentar pensar qué pasaría, que la gente va a hacer después de eso. Y luego tuvimos respuestas rápidas, ¿no? Y la gente se ha sido evacuada de este espacio y la Fuerza de Seguridad, ¿no? Del Distrito Federal ha conseguido detener esa gente. Pero se pasó, fue algo muy criminoso, ¿no? Mm, Y claro, ataca el corazón de la República Brasileña. Entonces claro. creo que esa sensación que Lula ha tenido en este momento, pero fue Claro. fuerte. Y como usted señala, Lula ha tenido una larga trayectoria, ha vivido un buen largo trecho que le hace saber que efectivamente los golpes de Estado son posibles, que se realizan, que nuestra Latinoamérica ha sido víctima de ello, que es algo que las nuevas generaciones, cuando se habla de la desvalorización de la democracia, se atribuye, entre otras cosas, a generaciones que nacieron en democracia, que no conocen lo que es una dictadura, que no saben lo que es un golpe de Estado. Bueno, no es el caso de Lula, como usted bien señala. Por eso la sensación de que efectivamente se estaba cometiendo, se estaba iniciando un golpe de Estado es muy fuerte. Es parte de las declaraciones que dio ayer el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en esta primera entrevista a medios brasileños. En otro discurso, en otro momento del día, él habla de las responsabilidades de Jair Bolsonaro. No lo menciona como responsable de los actos, pero sí de instigar los hechos en el contexto de un país en el que el discurso sobre el fraude de las elecciones ha calado muy fuerte. Sabemos que la mitad de la población en Brasil cree efectivamente que pudo haber habido trampa en las elecciones. Las declaraciones de Lula respecto de la responsabilidad que le atribuye a Jair Bolsonaro, ¿de qué manera se toman en la ciudadanía brasileña? Yo veo
este discurso de Lula que ha dicho ahí para los líderes sindicales, ¿no? En una reunión ayer, un poco fuerte y dura, ¿no? Porque este momento en Brasil, creo que lo mejor, las mejores estrategias es intentar mantener la tranquilidad de la población. Y aún la población está dividida, tanto por el resultado electoral que no ha sido ainda muy Amplio, claro. digerido, Claro. ¿no? Pero también, ¿no? Por los actos que se pasaron. Hay mucha gente detenida, los grupos que estaban delante de los carteles militares se han sido también desplazadas. Entonces, que ahora era necesario que Lula buscase también un discurso que ha dicho en la inauguración de su gobierno, ¿no? De unidad, que va a ser un gobierno de todos y no intentar ahí ampliar esses discursos mais duros. Pero igual era uma reunião para líderes sindicales, não? Então, creio que era como intentar dar uma resposta mais ali a los populares. Perfecto. Pero fue duro. Y finalmente, claro, porque además, aunque sea una reunión con líderes sindicales, igual son imágenes y palabras que se transmiten al resto, que llegan al resto de la población que, como usted dice, todavía está dividida y requiere en estos momentos de un líder que, bajo efectivamente la defensa de la democracia, pueda aunarlos a todos. En ese contexto, las palabras en las que se refiere a las Fuerzas Armadas, a despolitizar las Fuerzas Armadas, a negar que esto es una cacería de brujas y a decir aquella persona que quiere efectivamente dedicarse a la política o trabajar en instituciones civiles, bueno, tiene que dejar su institución y participar en un partido político, efectivamente, para poder entonces estar en el cargo, en alguno de los cargos. ¿De qué manera también eso puede afectar o no las relaciones? O si es necesario, a su juicio, también, efectivamente, hacer esa distinción. Creo que la despolitización, ¿no? De las Fuerzas Armadas en Brasil es algo primordial, ¿no? En los últimos 4 años hemos tenido muchos militares, tanto aquellos que están en la reserva como en la activa, participando de decisiones políticas. Y en la Constitución brasileña el papel de las Fuerzas Armadas está muy delimitado. Entonces creo que eso es el momento para que en Brasil se pueda dejar un poco, ¿no? Esa carga política que as Forças Armadas han tenido, não? Para que cumpra seu papel institucional, não? Creio que isso vai ter aí resultados positivos, não? Para as decisões políticas. E creio que não vamos a ter ruídos. Há uma predisposição de parte considerável do corpo das Forças Armadas a buscar aí este consenso, essa tranquilidad en el país. Muchas gracias, politóloga, doctora en Ciencias Políticas, integrante de la red de politólogas Luciana Santana, conversando con toda Latinoamérica a través de DNews sobre las palabras ayer de Lula da Silva, ya sea en esta reunión con líderes sindicales en la que responsabilizó, ¿no es cierto?, al expresidente de instigar los actos y también sobre las repercusiones o sobre las ideas vertidas por el presidente brasileño en esta primera entrevista que da tras haber asumido su mandato. Por supuesto, durante el día también vamos a estar atentos y atentas a las repercusiones del mundo de la política, las respuestas que surgan efectivamente y a ver si Jair Bolsonaro también contesta o no a ese emplazamiento. Muchas gracias, profesora, que esté muy bien. Gracias más una vez por la invitación. Buenos días. Buenos días.